Considere el siguiente problema. Una bola de acero se deja caer desde el techo de un edificio de 40 metros de altura. Un observador parado enfrente de una ventana de 120 centímetros de altura nota que la bola cruza la ventana en 0,125 segundos. Pregunta, ¿a qué altura respecto del suelo se encuentra la parte más baja de la ventana? A continuación resolveremos este problema. Pues aquí tenemos la situación. En T igual a 0 se suelta la bola desde una altura h. En cierto instante t1 la bola pasa por la parte superior de la ventana, en instante t2 pasa por la parte baja de la ventana. ¿Qué datos tenemos del problema? De que t2 menos t1, ese tiempo es 0,125 segundos o 1/8 de segundo, nos puede convenir expresarlo de esa manera. La altura h es 40 metros y la longitud de la ventana es 120 centímetros o 1,2 metros. Tomando como origen el suelo, la ecuación de la bola de acero sería la siguiente. Altura inicial h, como se deja caer velocidad inicial 0, menos 1/2 de g por t al cuadrado. En este caso vamos a considerar que g es 10 metros segundo al cuadrado, que es el valor habitual. Reemplazando los valores nos va a quedar 40 menos 1/2 por 10 por t al cuadrado, donde nos quedaría que la altura en función del tiempo sería 40 menos 5 por t al cuadrado. De esta ecuación de la posición podemos establecer algunas ecuaciones que nos permitan llegar a calcular esta altura h1, que es la altura entre el suelo y el nivel inferior de la ventana, que es lo que se nos pregunta. De acuerdo a la figura tenemos lo siguiente. La altura en el instante t1 va a ser igual a h1 más h, o h1 más 1,2 metros, que es la altura en el instante t1. La altura en el instante t2 va a ser solamente h1, es decir, la altura en t2 va a ser solamente h1. Y aquí podemos plantear las siguientes ecuaciones. La altura en t1 es 40 menos 5 por t1 al cuadrado, que es igual a h1 más 1,2. De donde se puede despejar que 40 menos h1 es igual a 5t1 al cuadrado más 1,2. La altura de t2, que es 40 menos 5 por t2 al cuadrado, va a ser solamente h1, de donde 40 menos h1 sería 5 por t2 al cuadrado. De estas dos expresiones se puede llegar a la siguiente igualdad, que 5 por t1 al cuadrado más 1,2 va a ser igual a 5 por t2 al cuadrado. Y a partir de esta tenemos que continuar nuestro desarrollo. Tenemos estas dos ecuaciones, tenemos esta expresión resultante de la igualdad anterior y tenemos que el tiempo que demora la bola en cruzar por la ventana es 1/8 de segundo. De aquí se puede deducir de que t2 es igual a t1 más 1/8. Y vamos a reemplazar ese resultado en el anterior y veremos qué resulta. 5 por t1 al cuadrado más 1,2 va a ser igual a 5 por t1 más 1/8 al cuadrado. Empezamos a desarrollar. 5 por t1 al cuadrado más 2 por t1 por 1/8 más 1/8 al cuadrado, que es 1 partido en 64. Sigamos. 5 por t1 al cuadrado más 1,2 sería esto. 5 por t1 al cuadrado más 4, 5 cuartos por t1 más 5 partido en 64. Al plantear esto, los 5 t1 al cuadrado se van y nos va a quedar lo siguiente. 5 cuartos por t1 va a ser igual a 1,2 menos 5 partido en 64, de donde t1 sería 4 quintos por 1,2 menos 5 partido en 64 segundos, que sería aproximadamente 0,8975 segundos. Teniendo ese tiempo t1 y conociendo
o recordando la expresión 40 menos 5t1 al cuadrado es igual a h1 más 1,2, podemos encontrar h1 directamente. Acá. h1 sería 40 menos 1,2 menos 5 por t1 al cuadrado metros, donde h1 sería 40 menos 1,2 menos 5 por 0,8975 al cuadrado metros, de donde h1 finalmente daría aproximadamente 34,77 y este sería el resultado final.